Grabar. Recordemos que estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Ya iniciamos la semana pasada con lo que corresponde a la iglesia en Éfeso. Voy a hacer una lectura de ubicación sin, por supuesto, pues profundizar en los primeros versos, solamente para que nuestra mente se conecte con lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el verso 6 y 7 hoy. Y en la lectura que tenemos la vamos a empezar desde el verso 1. Si los que están entrando no escucharon la explicación de los primeros versos del 1 al 5, pues les recomiendo que escuchen la clase pasada y así entonces van a tener el contexto de lo que estamos aprendiendo. En el verso 1 se lee así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recuerde que es importante, tiene como un aspecto de autoridad y anda como un aspecto de testimonio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los que has probado y a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Subrayo, por amor a mi nombre significa autoridad, por amor a mi autoridad, lo que él decide. Dice el verso 4, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recordemos que dejar el primer amor consiste en darle la espalda a Dios cuando Dios viene y Él se acerca a nosotros, nos redime, nos ama. Esa gran sorpresa que tenemos nosotros en nuestra alma, que desea estar siempre con Él. Cuando se baja ese ánimo, entonces nos acostumbramos a estar con Él, a que Él esté con nosotros. Entonces, como todo, se pierde esa capacidad de sorprenderse y empieza a apartarse realmente del amor que Dios tiene hacia nosotros. No Dios de nosotros, sino nosotros de Dios. Así en grandes rasgos. Como les digo, si quieren el repaso completo, escuchen la clase anterior. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, recuerde que cayó de la mano de Cristo, que cayó de la mano de Dios. Arrepiéntase y regrese a hacer las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y recordemos que quitar el candelero corresponde al entendimiento. ¿Qué es quitar el candelero? Bueno, quitar el candelero, y a partir de acá vamos a empezar ya la clase de hoy, lo podemos entender si leemos el capítulo 14 de Juan, verso 26. A los que se están incorporando por primera vez a la clase, les digo que nosotros desde el Apocalipsis vamos a estar viajando a toda la Biblia, porque el Apocalipsis es la revelación de todo lo que fue escrito anteriormente, en un contexto histórico, cultural, en un contexto geográfico, religioso, político, social. En todo ese contexto debe estudiarse la Biblia, que estaban entendiendo los receptores de ese momento. Entonces, los receptores de ese momento que Juan está escribiendo ya por el año 98 pasados, en tiempos de Diocleciano, el emperador, reciben este mensaje y lo asocian con lo que ya han aprendido. Juan, capítulo 14, verso 2 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará, préstele atención a la palabra enseñar, todas las cosas, y os recordará, también préstele atención a la palabra recordar, todo lo que yo os he dicho. Por lo tanto, la luz que tiene la luz, la iluminación, lo que es el entendimiento, viene de parte del Espíritu Santo, no viene de parte de nadie más. El único que nos puede ayudar a nosotros a tener claridad de lo que nos enseñó Jesús, recordárnoslo, enseñárnoslo e interpretarlo, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, a quien no tiene el Espíritu Santo, pues les parece esto una locura, según lo descrito por nuestro hermano Pablo. Así que, mis hermanos, cuando el Señor dice quitar el candelero, es quitar el entendimiento. En Romanos dice entregarlo a pasiones vergonzosas, a entregarlo a nuestra propia decisión, a nuestra propia opinión.
Y nosotros sin el Espíritu Santo, pues lo único que tenemos es un camino hacia la perdición. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, el Señor escribe a través de Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, perdón, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y aquí préstele atención a esto que dice Pablo a Timoteo, teniendo cauterizada la conciencia. Hay un grupo de personas que recurren a la mentira, hay un grupo de personas que recurren al engaño, como lo dice ahí, y presentan falsas doctrinas, y algunas personas por su deseo de ser satisfechos, como que si Dios presentara un menú en un restaurante, como para que escojamos lo que nos gusta, así, el Señor nunca presenta un menú, presenta algo como cuando un médico presenta una receta y un diagnóstico, o sea, tenemos que tomar la medicina tal y cual el médico la está poniendo. Nosotros no podemos variar la medicina, ni la frecuencia, ni siquiera podemos variar la marca sin consultarle al médico, porque podría ser que de una marca a otra varíen los componentes y no se obtenga el beneficio a la salud que el médico está esperando. Entonces nosotros tenemos que ver la Biblia tal y cual Dios la puso e interpretarla según la misma Biblia, porque la Biblia es inerrante. La Biblia no se equivoca. Así que mis hermanos y mis hermanas, nosotros no podemos dejar de lado lo que Jesús enseñó. Por lo tanto, el Consolador, que es el Espíritu Santo, nos enseña y nos recuerda lo que Jesús nos dijo. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Porque si dice que estas personas enseñan hipócritamente con mentiras por la conciencia cauterizada, necesito preguntarme bien qué es una conciencia cauterizada, que es básicamente cuando el Señor quita de lado el, el entendimiento o quita el candelabro, que sería que el Espíritu Santo no nos está guiando, porque nosotros estamos escogiendo caminar en un sendero diferente. Y si yo camino en un sendero diferente, el Espíritu no me va a acompañar. Aunque el Espíritu me haya redimido, aunque el Espíritu me haya salvado, la luz y la oscuridad no pueden estar juntos. O sea, Belial y el Espíritu Santo no pueden hacer comunión. O guía uno o guía el otro. Ahora, eso nos podría llevar a una pregunta con una respuesta equivocada. Significa que si el Espíritu Santo no me está guiando, entonces Satanás toma posición de mí, en mi interior, y el espíritu de Belial me guía. No, eso no es acertado porque una vez que estamos sellados por el Espíritu Santo, el enemigo no puede estar en nosotros. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia es eso que Dios nos puso a nosotros, que nos conecta a poder entender o a poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero una conciencia cauterizada, una conciencia que no discierne bien, a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Ya no distingue lo uno entre lo otro. ¿Qué es una conciencia cauterizada o qué es básicamente la conciencia vista desde la Biblia? Con es algo que tiene uno y ciencia es conocimiento. O sea, con conocimiento. El conocimiento cauterizado básicamente es algo que nosotros rechazamos de Dios, que sería el conocimiento de la moral de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si la conciencia está cauterizada, básicamente es como tener una herida quemada que se vuelve insensible. Así cauterizaban las heridas cuando estaban en el oeste, cuando en las guerras agarraban un hierro hirviendo y lo ponían en la herida, se cauterizaba. No salía más sangre, pero se perdía la sensibilidad. Así que si la conciencia no funciona correctamente, es porque nosotros no estamos siendo sensibles a la voz de Dios. Así con eso, entonces vamos a empezar a desarrollar ya el verso 6 y 7 del estudio que tenemos para hoy. Eso fue para acomodarnos en la mente en lo que venimos estudiando. ¿Qué le dice él a la iglesia en Éfeso? Estamos hablando de Jesús cuando está revelándole este mensaje a Juan. Pero tienes esto, y este pero lo puse en rojo porque
una vez que el Señor viene y le reconoce a la iglesia en Éfeso lo que le ve bien, y es importante que recordemos cuando estamos mencionando a las iglesias, no es a las personas de la iglesia, sino que estas iglesias representan un periodo de tiempo. El periodo de tiempo de la iglesia en Éfeso inicia del año 30-33 al año 117, cuando ya viene y está en gobierno el emperador Adriano. Ese periodo de tiempo, la conducta de las personas de ese periodo de tiempo o el inicio de la iglesia en ese periodo de tiempo es lo que se refleja en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de figuras. Sí, claro, Éfeso fue la primera ciudad en el mundo, en la historia de la humanidad, que puso iluminación pública. Entonces eso nos da una conexión a nosotros, porque nos lleva a nosotros a entender que la primera iglesia que tuvo la iluminación, la primera iglesia que tuvo la enseñanza directa, la primera iglesia que tenía que darle al mundo el mensaje, es la iglesia no de manera física Éfeso, sino que representa a los apóstoles. O sea, los apóstoles tenían que mantener ese mensaje, tenían que compartirlo, tenían que discipular desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa iglesia apostólica era judía 100%, porque todos los apóstoles eran judíos. Y esa fue la iglesia que tenía que velar y cuidar para que no hubiera una enseñanza mala que se introdujera dentro de lo que Jesús había dejado. Esa iglesia tenía muchas cosas buenas, como lo acabamos de leer, donde el Señor le dice que sabe y reconoce que están viendo a los que son apóstoles y se llaman apóstoles, pero son unos mentirosos, que por la conciencia cauterizada, como lo dice Pablo, entonces enseñan cosas que no convienen. Pero tienes esto y allí es donde él empieza a reconocer algo en esa iglesia, que aborreces las obras de los nicolaitas. Las obras son las acciones, las obras tienen que ver con la forma de pensar también, las obras tienen que ver con la manera de accionar, enseñar de ese grupo de personas llamados nicolaitas. Pero ¿quiénes son los nicolaitas? Porque si yo no sé quiénes son los nicolaitas, no voy a saber dónde está el problema o la raíz del problema. Y le dice Jesús, eso tienes, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bueno, los nicolaitas, que viene de la palabra Nicolaos, Nico es victoria y Laos es pueblo, o sea, los que tienen una victoria sobre el pueblo, eso es básicamente lo que significa Nicolaita, los que están por encima, los que están en una posición de importancia dentro de la muchedumbre. Eh, los Nicolaitas básicamente nacen o vienen de un hombre que fue escogido para el servicio al Señor en tiempos de los Hechos, en tiempos de Pablo, cuando los apóstoles estaban predicando, o básicamente en tiempos de los apóstoles, descrito en el libro de los Hechos por Lucas, cuando los apóstoles estaban predicando, que ellos o servían las mesas o predicaban, una de las dos cosas tenían que hacer, no podían hacer las dos cosas. Entonces en Hechos 5 se hace una propuesta de escoger hombres que sean santos, que sean de buen testimonio, que sean apartados, para que trabajen sirviendo las mesas y los apóstoles pues se dediquen a la predicación. Eso es lo que está presentando como propuesta, se está presentando como propuesta en ese momento. Y en Hechos 6:5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, que después lo van a matar, los van a asesinar por la causa de Cristo, pues eligen a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, prestémosle atención a este Nicolás que están llamando, porque aquí es donde tenemos que nosotros empezar a agarrar lo que la misma Biblia nos dice a nosotros, no lo que nos diga alguna persona según su opinión, sino lo que la Biblia nos dice. Porque de hecho recuerde que el Apocalipsis nos ayuda a nosotros a entender todo el resto de la Biblia. Este Nicolás, que era prosélito de Antioquía, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿qué es un prosélito
¿Y qué importancia tiene Antioquía? El término prosélito, que proviene del griego proselytus, significa literalmente uno que ha llegado o uno que se unió a la causa. ¿Y por qué se une? Bueno, porque se une porque alguien le predicó y entonces lo convenció. Entonces ese se suma a la causa, se hace un nuevo seguidor, se hace un nuevo discípulo. Los prosélitos nacen justamente de la predicación, de la enseñanza, y cada uno de esos que se van sumando a la causa, que van sumándose al reino de los cielos, entonces se van convirtiendo en prosélitos. En el Nuevo Testamento, pues se usa básicamente para designar a los extranjeros que se suman al judaísmo. A esos es a los que se le llaman prosélitos, que se convertían justamente a lo que es el seguimiento de la Torá. Había un rito de recepción en Jerusalén para los prosélitos, o sea, los prosélitos tenían que cumplir 3 requisitos o pasar por 3 puntos. Repito, personas no judías que se convertían al judaísmo, y entonces estos que se convertían al judaísmo tenían que pasar por 3 requisitos. ¿Y por qué lo repito? Porque, escuchen, no estoy diciendo cristianos que se hacían judíos, no, eran gentiles que se hacían judíos. El cristianismo no existía cuando el proselitismo se daba. El cristianismo empezó a existir mucho tiempo después, y después desde Antioquía se forma una base de operación, y otra en Jerusalén y otra en Roma, desde donde el cristianismo se va a expandir. Pero cuando se está dando estas cosas, el cristianismo no existía. El cristianismo empezó a ser conforme ellos iban predicando más allá de Jerusalén, más allá de Samaria y más allá hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que un prosélito hacía para unirse al judaísmo? Repito, para unirse al judaísmo. Recuerde que estamos hablando que Nicolás era prosélito de Antioquía. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, tenían que circuncidarse, era el primer punto para hacer una conexión con Abraham. Abraham era la identidad de ser israelita, Abraham era la identidad para recibir la promesa o las promesas de Dios para la humanidad. Y digo para la humanidad porque eso fue lo que Dios le dijo, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, lo primero que tenía que hacer un prosélito para ser judío era circuncidarse. Lo segundo que tenía que hacer era bautizarse. Y el bautismo es por inmersión, como lo practicaba Juan el Bautizador, para unirse al pueblo. El primero, circuncisión, para unirse a la identidad de Abraham, y el segundo, que es el bautismo de inmersión, para como testimonios ya decir, soy parte de Israel, soy parte de los israelitas, soy parte del judaísmo. Y después tenía que presentar un sacrificio como ofrenda. Tenía que presentar un sacrificio que lo identificara como un hombre o una mujer que a partir de ese momento iban a servir a lo que era el judaísmo, al pueblo de Israel. Ese sacrificio lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, donde está descrito, y de ahí ellos seguían, los gentiles que se querían hacer al judaísmo, pertenecer al pueblo de Israel, 2 cosas diferentes. Al judaísmo, conectados a Abraham, pertenecer al pueblo de Israel ya como nación, tenían que hacer estas 3 cosas. Dice en el verso 33 de Levítico 19, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, ahí está hablando del pueblo, de la ciudad de Jerusalén. Para ellos la tierra es donde viven los judíos, y lo que está afuera son las naciones, así es como lo describe la Biblia. Cada vez que usted escucha la tierra, está hablando de Israel, y cuando escucha las naciones, está hablando de los demás países, los que no son Israel. Cuando morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Lo que Dios está diciendo es que una vez ustedes estuvieron en Egipto, una vez estuvieron ahí en cautiverio, y como estuvieron ahí y Egipto los había cobijado, los había recibido, entonces de esta misma manera ahora ustedes tienen que recibir a los extranjeros. Es una forma de devolver el favor. Alguien puede decir, pero pastor, pero ellos estuvieron en cautiverio. Nosotros a veces no entendemos la mente de Dios. Yo tengo unas prédicas que vienen desde Jeremías,
que le puse como título, son 4 o 6, si no me equivoco, las voy a dar en Alajuela, que dice los pensamientos que tengo de bien para ustedes, o tengo pensamientos de bien para ustedes. Nosotros pensamos que los pensamientos de bien de parte del Señor, de parte de Dios, es que siempre veamos las cosas desde nuestra perspectiva, que salgan como a nosotros nos gusta. Como dije, según un restaurante, o sea, yo quiero que me den pollo, me van a dar pollo, yo quiero que me den pescado, me van a dar pescado. Así nos acercamos a donde Dios, a decirle qué es lo que tiene que darnos y cómo tiene que actuar, pero no venga aflicción, eso no me gusta. Pero el médico va a dar medicina que muchas veces no nos va a gustar, a veces nos va a hacer mal al estómago porque tal vez son antibióticos, a veces nos van a inyectar y no nos va a gustar la punzada, pero hay que hacerlo para sanar. Bueno, resulta que el Señor, cuando les recuerda que estuvieron en Egipto, si bien es cierto que estuvieron 400 años en Egipto, fue para preservación. Si estuvieron 70 años en Babilonia, fue para preservación. Si estuvieron prisioneros en los diferentes reinos, fue para preservación. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Una de las cosas que nosotros podemos aprender dentro de lo que sucedió en Babilonia es que el Señor dice en la profecía de Jeremías que él tenía dos clases de uvas, un grupo de uvas buenas, higos, perdón, un grupo de higos buenos, muy buenos, dice él, y otro grupo de higos malos, muy malos. Resulta que los primeros higos, los buenos, cuando están descritos así, y lo verán cuando Dios me permita dar esa prédica, si aún estoy vivo, cuando viene Nabucodonosor y se lleva a la primera dispersión, se lleva a los primeros cautivos, a esto le llama higos buenos, a los que se llevó de primero. A los que quedaron le llama higos malos. ¿Y por qué le llama higos buenos a estos que se llevó? Y le dice, bueno, los vamos a llevar, y en Jeremías capítulo 29 dice, porque tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, pero los están llevando en cautiverio. Entonces, cuando se los llevan en cautiverio, pasan 70 años allá, el Señor le dice, cásense, siembren, trabajen con estas personas, sirvan a sus captores, porque esas son las uvas buenas. Y uno dice, hey, pero si eso es con las uvas buenas, entonces ¿qué serán las uvas malas? Si se los llevaron a prisión, si los tuvieron en cautiverio. Y entonces, ¿qué va a pasar con las uvas malas? Las uvas malas fueron los que se quedaron. Esos que se quedaron recibieron el azote, la destrucción. Esos vieron el templo caer, vieron toda la ciudad caer. Esos fueron exterminados, esos murieron en mano de la espada del opresor, en este caso Nabucodonosor. Pero es interesante cómo Dios se llevó a las uvas buenas, las metió dentro de Babilonia antes de desatar toda su ira sobre Israel. Porque si él hubiera desatado toda su ira sobre Israel, estando los que consideraba uvas buenas, todos hubieran muerto. Bueno, es ahí donde el Señor le dice, recuerde que fueron extranjeros, que tal vez nos parezca que siendo extranjeros en Egipto estaban mal. Parece que estaban mal, pero estaban sobreviviendo, o sea, pudieron mantenerse hasta el día de hoy. Por eso Israel existe hasta el día de hoy, porque el Señor les permitió, a pesar de su rebeldía, a pesar de su orgullo, de la idolatría, les ha permitido estar protegidos en medio de los paganos. Entonces le dice, ame a su prójimo, a ese como usted mismo, porque ustedes estuvieron ahí. Y es algo que yo detallo porque ahorita vamos a ver unos gráficos que puse donde nosotros vamos a ver muchas persecuciones. Persecuciones hacia los judíos, pero las persecuciones de los judíos también hacia los cristianos. Persecuciones de los cristianos hacia los judíos. Y así, alrededor del nombre de Cristo, y pongo este Cristo en C minúscula porque no es el Cristo que nos enseña la Biblia. El Cristo que nos enseña la Biblia dice, ame, perdone, pase por alto la ofensa, tenga misericordia. Pero hay gente que en nombre de Cristo asesina, persigue, pone a las personas realmente en situaciones muy dolorosas, y ese no es el Dios que nosotros conocemos en la Biblia. Esas son personas que por la mente cauterizada no pueden escuchar al Espíritu Santo llamándoles a actuar de manera consecuente o en coherencia, como lo aprendimos en la última prédica, entre lo que digo que soy y entre lo que realmente hago. Bueno,
ahí es donde el Señor nos va a enseñar en el Apocalipsis cómo no necesariamente lo que nosotros vemos como cristiano o como creyente o como seguidor de Dios es seguidor de Dios. Incluso nosotros mismos podríamos estar cayendo en eso malo. Ellos logran reconocer que los nicolaitas están actuando mal, ellos logran reconocer que eso no se debe aceptar y Dios les considera eso y le dice, bueno, y eso me gusta de ustedes, que ustedes no aceptan a los nicolaitas. Pero recuerde que los nicolaitas son personas que vinieron de Antioquía o Nicolás que vino de Antioquía a unirse en ese momento al servicio del rey, al servicio del reino, cuando fueron escogidos para que sirvieran en lugar de los apóstoles para que los apóstoles siguieran predicando. Ahora veamos Antioquía. Ya vimos lo que es el nicolaísmo y ya vimos lo que es Nicolás y ahorita lo vamos a profundizar en cuanto a sus acciones. Pero vamos a Antioquía. Vamos a hablar un poquito de Antioquía o Antioquia. Esto cuando se va a desarrollar este texto que voy a leer, no es cuando Pablo estaba en la reunión con Esteban y Nicolás, ya es mucho más adelante, pero nos conecta a eso, porque de allá fue que salió este precursor del nicolaísmo como enseñanza. Probablemente ya no estaba vivo, pero ya era la enseñanza que se había esparcido, multiplicado de un hombre que sí había conocido el servicio correcto para el Señor. Dice Hechos en el capítulo 13, dice así en el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquia y de Pisida, y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, y nos vamos a ir al verso 16 en la parte B y subraye lo que puse yo en azul. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Ahí hay dos grupos de personas. Varones israelitas y los que teméis a Dios. Los varones israelitas son los que descienden directamente del judaísmo. Los varones israelitas son los que directamente han sido enseñados desde la ley de la Torá, desde la ley de Moisés. Esos son varones israelitas. Y los que teméis a Dios son gentiles que se han sumado al judaísmo. Pero en este momento Pablo está predicando desde el cristianismo, está llegando a invitarlos desde el cristianismo. Solamente que estos hombres ya pertenecían al judaísmo, dividido en tres grupos de personas, que eran los prosélitos de la puerta, que eran los israelitas o los judíos y los temerosos de Dios. Oíd, dice, el Dios que está en el pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Verso 26 del capítulo 13 de los Hechos. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, esos son israelitas y esos son judíos. Y los que entre vosotros y los de entre vosotros que teméis a Dios, esos son gentiles. Tengan presente esos dos grupos de personas, porque esos dos grupos de personas los vamos a ver en el transcurso del Apocalipsis. No específicamente ellos, sino la figura, la representación de ellos. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Qué está diciendo? Bueno, los judíos, en lugar de escuchar lo que el Señor había venido a presentar, en lugar de escuchar el mensaje que traía, lo terminaron condenando. La palabra de Dios dice que Él vino a lo suyo, en singular, Dios vino a lo suyo, Cristo vino a lo suyo, y los suyos, en plural, no le conocieron o no le recibieron. Cuando Él dice, Él vino a lo suyo, se está refiriendo que vino a su creación. Él vino al mundo. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, dejó el trono de gloria donde estaba para venir al mundo. Es lo que dice el capítulo 13 de Mateo, cuando dice que el sembrador salió a sembrar. ¿A dónde salió a sembrar? A su campo. ¿Cuál es su campo? Su creación, la tierra. Entonces Él viene al mundo a enseñar. En el mundo, que es lo suyo en singular es toda su creación,
están los suyos. Los suyos son los sacerdotes, el sacerdocio judaico de la época, y hoy en día nosotros, los que se supone que representamos la iglesia, que somos reyes y sacerdotes, nosotros también somos parte de ese gran error, que él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que no reciben los suyos del rey? Su enseñanza no va de acorde a lo que quieren, no es aquella enseñanza que yo quiero que sea como un menú, que me sirvan lo que a mí me gusta, que lo hagan de manera como a mí me haga sentir bien, que me motive, que me haga sentir el superpoderoso, que me haga sentir empoderado o empoderada. No, la enseñanza del Señor es diferente. La enseñanza de Cristo dice: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. El mundo es lo suyo y en el mundo estamos nosotros, y que nos dice a nosotros que somos los suyos como sacerdotes, y en ese entonces a los judíos hay aflicción ahí. ¿Y qué es lo que nos sigue diciendo de Antioquía él? Verso 42 de Hechos capítulo 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ahí está el grupo de personas, los gentiles les rogaron, está el otro grupo de personas. Estos gentiles son prosélitos o son también, como les digo, son eh, los temerosos de Dios. Le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, creo que a esta altura ya tenemos claro que hay dos grupos de personas, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Observen por favor este gráfico que estoy poniendo aquí, o esta imagen que estoy poniendo aquí. Hay algo que se llama línea de sucesión. Y en la línea de sucesión tenemos a Jesús como el primogénito, el primer gen, el que enseñó la palabra, lo que todos deberían de seguir. Y en esa línea de sucesión salen tres líneas de enseñanza. La primera línea de enseñanza que ustedes ven a la iglesia es la que se hizo a través del Tzadik Jacob. O sea, estamos hablando de Santiago. Santiago es la persona que él, en el momento que Pablo llega a conversar, llega a hablar con Santiago, y le llega, Santiago no el hermano de Jesús, sino Santiago, Santiago no el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. Santiago el apóstol ya había sido asesinado. Entonces Jacobo, medio hermano de Jesús, es el que está a cargo, está como cabeza de lo que es la iglesia en Jerusalén. Esa es la primera línea de sucesión. De esa línea de sucesión en la cual Santiago está al frente de Jerusalén, es que se determinan los judíos cristianos, los judíos que creen en Jesús, los judíos que creen en el Rey del Camino, los judíos que creen en el Nazareno, los judíos que creen en la obra de Cristo. Esos judíos vienen de la línea de de la línea de Jerusalén, del Tzadik Santiago. Después hay una línea que viene de Pedro, que es la línea de Roma. Esos se conocen como los prosélitos de justicia. ¿Y por qué se le conoce como prosélitos de justicia? Porque eran personas que al final de cuentas salieron o vinieron después de los judíos o de los gentiles que se convirtieron al judaísmo y se querían circuncidar para ser parte de identidad de eso. Eso es lo que se conoce como el problema gentil. Habían unos gentiles que se circuncidaban y eran parte de la congregación. Esos se recibían, esos entraban a las sinagogas y se sentaban detrás de los de la primera línea. En la primera línea se sentaban los judíos o los creyentes o los cristianos que habían llegado del judaísmo ortodoxo. Orto es algo derecho y doxo es enseñanza. O sea, los que dicen venimos de Jacob, venimos de alguna de las tribus de Israel, nosotros somos ortodoxos. Esos se sentaban en las primeras filas. Eso eran lo que ellos mismos se consideraban los más importantes. En la segunda fila o en las filas de atrás se sentaban los gentiles que se habían circuncidado
Entonces no tenían problemas. Estos circuncidados gentiles con los ortodoxos no tenían problemas. Se circuncidaron, o sea, allá dice en Levítico que los recibamos, que son extranjeros y que tenían que circuncidarse, recuerde, tenían que bautizarse, estos se bautizaron y tenían que dar una ofrenda. Estamos bien. Pero había un grupo de personas que venían de Antioquia que se conocían como los prosélitos de la puerta. Estos eran gentiles que creían en Jesús, que se habían convertido al cristianismo, pero no se querían circuncidar. Ese es el problema gentil que Pablo aborda cuando dice la circuncisión es nada y la incircuncisión tampoco es nada, refiriéndose a que la línea madre, la línea central viene de Jesús, no tiene que ver con las obras, ni con la experiencia, ni con la apariencia de nadie. Entonces esos tres grupos de personas que después en el libro de los Hechos vamos a ver nosotros, en la carta de los Romanos, lo vamos a ver en los Hechos, lo vamos a ver en los Gálatas, esos son los tres grupos de personas que está enfrentando Pablo. Los dos primeros, los circuncidados gentiles y los judíos, eran un solo grupo que estaban en contra, en desacuerdo con los gentiles que amaban a Dios, que amaban a Cristo, pero que se les conocía como temerosos de Dios nada más porque de ahí no pasaron. Entonces se querían bautizar, querían dar ofrenda, pero no querían la circuncisión. Ese era el problema gentil. Los temerosos de la puerta, nosotros los vamos a poder ver como los prosélitos de la puerta también. Bueno, de esos prosélitos, de esa gente de Antioquia es que viene Nicolás. Pero recuerde que cuando Nicolás viene, apenas en ese momento están conociendo el cristianismo. Me estoy devolviendo ya a los tiempos de Esteban, a los tiempos de la predicación del libro de los Hechos en el primer tiempo, en el tiempo de lo que es el rango de la congregación de los Éfeso o Éfeso. Refiriéndome, recuerde, no al lugar, no a las personas, sino a la figura de tiempo. Entonces, ahí es donde resulta que estas personas del primer tiempo se venían y se sumaban como Nicolás. Algunos lo hacían para bien y otros no lo hacían para bien. Otros llegaban, aprendían, pero no les gustaba seguir las reglas del judaísmo. Cuando me refiero a las reglas del judaísmo, me estoy refiriendo a que no querían ser judíos y el Señor de todos modos, como dijo Pablo, no los mandó a ser judíos, los mandó a amar a Dios. O sea, no tienen que circuncidarse, no tienen que hacer ciertas cosas, pero habían algunas cosas que Jacobo, después lo vamos a ver, dijo, bueno, sí, no se circunciden, dice. Eso lo dice Jacobo en el libro de los Hechos, si no me equivoco, en el capítulo 50. Pero tienen que hacer estas cosas. Y él determina tres cosas que los gentiles sí tienen que hacer. No circuncidarse está bien, pero sí tienen que hacer estas tres cosas. No fornicar, no tener idolatría, entre las cosas que él determina que sí debe de cumplirse. En Hechos, en el capítulo 10, cuando menciona estos prosélitos de la puerta, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios. Aquí ya podemos ver que este romano, que había sido centurión, o era centurión de la itálica. La itálica era una legión muy cruel, o sea, era de las legiones más agresivas que tenía el Imperio Romano. Se cree por los estudiosos que este centurión, Cornelio, fue el que estuvo, o el que el Señor le sanó a un siervo. Entonces él, pues, creía en Jesús. Cuando Pedro va a donde Cornelio, Pedro no va a salvar a Cornelio, Pedro no va a que Cornelio se arrepienta, Pedro no va a decirle a Cornelio que se sume a través de aceptar a Cristo. No, ya él conocía del Señor, ya él él y su familia tenían a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo estaba en ellos. Cornelio va a donde él para que él conozca que el Espíritu Santo ha de guiarlo a él y los ha de llenar. Y eso es lo que justamente los judíos no entendían, que los gentiles también podían ser llenos del Espíritu Santo. Este hombre era temeroso de Dios. Lo hago mención para que ustedes vean que los temerosos de Dios son no judíos que no se circuncidaron. A diferencia de los prosélitos que sí eran judíos que se habían circuncidado, como el caso probablemente de Nicolás. El Señor dice en el mensaje que le hace a la iglesia en Éfeso,
que él aborrece las obras de los nicolaitas como él las aborrece. Para yo poder entender un poco más, también tengo que viajar por las diferentes iglesias. ¿Quiénes son los nicolaitas? Hablando de ese desprecio que tenían ellos hacia los nicolaitas. Y tengo que iniciar con el camino que el Señor hace como primer gen, o sea, el Señor es el que siembra la semilla. Después viene la iglesia apostólica, que es la que continúa con la enseñanza del Señor. Y entre la iglesia apostólica del Señor y la iglesia de Pérgamo está una que se llama la perseguida. Pero en la iglesia de Pérgamo, estoy hablando de tiempos, estoy hablando de espacios, estoy hablando de figuras. En la iglesia de Pérgamo se menciona a los nicolaitas de nuevo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ver cuál fue la enseñanza que quedó sembrada desde el tiempo desde el tiempo de la iglesia apostólica, desde el tiempo que llegó Nicolás de Antioquía, desde el tiempo que él hizo y se separó del grupo para hacer su propia doctrina, y se ha desarrollado hasta los tiempos de Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio, es la iglesia que se sincretiza con Constantino, es la iglesia que prefiere unirse al Estado, la iglesia que no se mantiene separada, no el remanente que les había enseñado a ustedes en la figura cuando presenté la descendencia de Abraham y todas las naciones. Lo pueden ver en el audio número 2, si no me equivoco, 2 o 3. Ahí en la iglesia, en el mensaje a Pérgamo, no olvides que estamos en la de Éfeso, solamente voy a hacer esa mención, pero tenemos que mantenernos concentrados acá. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice, pero tengo pocas cosas contra ti. Hay un reclamo que le hace a la iglesia del sincretismo, a la iglesia que se vende al Estado. Tengo unas cosas contra ti, que tienes por ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam era que le decía a los hijos de Israel que se casaran con mujeres no israelitas, que se casaran con mujeres de los otros pueblos, eso para hacerlos pecar, para que el Señor no los bendijera. O sea, tratar de, como Dios no iba a dejar de bendecir a Israel, sino que lo iba a seguir bendiciendo, entonces el profeta le recomendó al rey, o sea, le enseñó a Balac y le dijo, mira, aquí la cosa es que ellos fallen, que ellos fallen en alguno de los mandamientos o que fallen en alguna de las instrucciones de Dios. Y como Dios no quiere que se mezclen con otras mujeres, hay que mezclarlo con otras mujeres y así entonces va a fallar. La doctrina de Balaam es justamente eso, la prostitución de la enseñanza, de enseñar cosas a las personas para tratar de obtener beneficios personales. Esa es la doctrina como la que vamos a encontrar en la iglesia de la Odisea, cuando vayamos desarrollando todo este desarrollo de estas 7 iglesias de Asia, de la prosperidad. O sea, lo que enseña hoy en día, que la gente le enseña al hombre o le enseña a la mujer, llámese el creyente, a acercarse a Dios por el beneficio económico, aunque tuerza la enseñanza, aunque presenta mucha buena enseñanza, pero ahí se va metiendo, que es la estrategia de Satanás desde el principio, meter enseñanza corrompida, o sea, enseñanza de Satanás mezclada con bueno. Así no pareciera que está mal. Entonces dice que retiene la doctrina de Balaam y que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí la palabra fornicación básicamente está dirigida a la enseñanza, pero con una connotación sexual en el sentido de hacer cosas fuera del matrimonio. Me refiero no al adulterio. El adulterio lo va a mencionar después, sino a la fornicación. La fornicación son actos sexuales antes de casarse. Resulta que nosotros somos la prometida de Jesús. Nosotros, la iglesia, estamos esperando a que el Señor venga para después ir a las bodas, que lo vamos a ver en el Apocalipsis más adelante, a casarnos con Él. Entonces, antes de ir al matrimonio, lo que la doctrina de Balaam pretende es que tengamos un encuentro íntimo con las enseñanzas de Satanás, o sea, con esta famosa doctrina de la prosperidad que ha crecido tantísimo en los últimos tiempos. Y justamente lo que el Apocalipsis hace es revelarnos lo que está pasando en los últimos tiempos. Eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también, póngale atención, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vea qué interesante. Entonces la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas, después va a hablar de Coré, pero en este caso está hablando de esto es, me vendo al mejor postor. Y los nicolaitas
lo que hacían era justamente empezar a dejar, apostatar, dejar la enseñanza que habían obtenido en los tiempos en cuanto se necesitaron personas que sirvieran en lugar de los apóstoles, a dejar el verdadero llamado, a dejar lo que eran las bases de la iglesia representada en Éfeso, o la iglesia en Éfeso, representada en esa, que era la que se llamaba la iglesia la deseada, lo que la gente dice, yo si hubiera sido con los apóstoles, si hubiera estado ahí, si hubiera estado en tiempos de Jesús, pero podemos ver que había gente con los apóstoles, había gente que había conocido directamente y se separaron, hicieron su propia enseñanza. Es lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de las parábolas cuando dice que vino un hombre y puso una semilla mala. Y los discípulos le preguntan, pero ¿quién puso la semilla mala si dejaste semilla buena? Estoy hablando de la enseñanza. Y dice, vino un hombre, siervo, o sea, uno de los mensajeros de Satanás y puso esa semilla y esa semilla quedó ahí. Bueno, entre Éfeso y Pérgamo, que está Esmirna ahí como la perseguida, que es la que vamos a estudiar después de esto, desde Éfeso hasta Pérgamo se viene mencionando la doctrina nicolaíta y la doctrina de Balaam. En 2 de Pedro 2:15, ya que estamos estudiando el final de los tiempos, en 2 de Pedro 2:15 nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más el impacto de ese tipo de conducta nicolaíta, de Balaam, de Coré, a la fecha de hoy, que son figuras incluso de Jezabel, que la vamos a mencionar más adelante. 2 de Pedro 2:15 dice así, pero estos, está hablando de los maestros que enseñan cosas que no convienen, que se mezcla verdad con mentira. Dice, pero estos hablando mal de las cosas que no entienden, o sea, está hablando de predicadores que ni siquiera entienden lo que están predicando. ¿Por qué no entienden? Porque no les interesa el alma de las personas, les interesa su satisfacción económica, les interesa sobresalir, les interesa la fama, les interesa el aplauso, les interesa el reconocimiento. Eso es lo que les interesa. Les interesa que digan, uy, qué buen predicador sos, qué buen maestro sos, cómo enseñás, qué bueno, que viniste acá y que la gente llegue. Hoy la gente llega a muchas iglesias no por buscando a Cristo, sino buscando un pseudoapóstol, buscando una persona que tiene renombre para que digan, uy, voy a la iglesia de Pepito Cuevas. Uy, vas a la iglesia de Pepito Cuevas, qué buen predicador es ese. Hoy sucede eso, la gente está alrededor de una persona, no alrededor de Cristo. Está alrededor de los milagros, no alrededor de Cristo. Está alrededor de las señales, no alrededor de Cristo. Y eso fue lo que enseñamos la semana pasada. El Señor dice, no les daré una señal más que la del profeta Jonás. Y sabemos que para el profeta Jonás fue preparado un pez para la época. Estaba hablando de sí mismo. Él es la señal y lo que él diga es lo que tenemos que nosotros escuchar, que fue lo que dijo el Señor en el monte de la transfiguración. Estaba Moisés, que representaba la ley, y Elías, que representaba las profecías, y le dijo, este es mi hijo amado, en el cual me complazco, a él oíd. No que está desechando aquello, sino está diciendo, escuche lo que él está explicando, escuche lo que él está enseñando, y el Espíritu Santo les va a recordar eso, lo que él enseñó, y nos va a guiar hacia Cristo. Pero si nosotros tomamos la palabra, la cambiamos a conveniencia nuestra, como si fuera un restaurante, entonces el Señor dice, pues les quito el candelabro, les quito el entendimiento. Les voy a quitar el entendimiento porque están utilizando de la manera inadecuada, y la palabra es buena, agradable y perfecta si se utiliza de la manera correcta, así lo dice Pablo, si se utiliza diligentemente. Pero si yo utilizo la palabra mal, la palabra no me va a llevar a mí a lo correcto. Con la misma palabra me puedo desviar. Esa es la estrategia de Satanás. Satanás le predicó a Jesús en el desierto, tentándolo desde el libro de Isaías. Pero el Señor, que escribió la palabra, le contesta con la palabra y completa los versículos que Satanás le decía por pedacitos, de manera conveniente. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. ¿Qué les interesa? El día a día. No les interesa la eternidad, no les interesa el pensamiento de Cristo, les interesa el día a día. Estos, otra vez refiriéndose a la enseñanza que se mezcló desde allá, del nicolaísmo, y que llega después hasta Apocalipsis, porque Pedro está hablando en 2 de Pedro, y lo mismo menciona Juan también en sus epístolas,
tiempos de apostasía antes de que se dé la revelación completa en el Apocalipsis, donde nos lo describe de manera magistral nuestro Señor Jesucristo. Esto lo único que quieren es los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas. A mí me impresiona esto cuando él pone ahí son inmundicias. Inmundicia, como les decía en una oportunidad, es algo sucio que no se puede usar. Es algo que tiene que ser limpiado para ser usado. Entonces él no dice estos practican inmundicia. Es increíble como lo dice Pedro. Él dice estos son inmundicia. Cuando él dice son inmundicia, esto me trae a mí a la memoria como el Señor trata el pecado. Él dice que nosotros somos pecadores, no dice que somos pecado, somos pecadores. Y nosotros aún hoy practicamos el pecado. Él se acuerda que somos pecadores, tiene compasión de nosotros y como Dios prometió llevarnos a buen término y Él no cambia, según lo que dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, Él no cambia, entonces no nos destruye, porque somos pecadores, pero no somos pecado. Porque el pecado es una práctica que nosotros podemos ir dejando según nos acerquemos a la mente de Cristo. Pero a estos hombres no les dice practican inmundicia, dice son inmundicia, o sea, es una identidad. Los está llevando a la identidad con el mismo Satanás y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, o sea, mientras se sientan a la mesa, recuerde lo que dijo Pablo, nos sentéis a la mesa con aquellos que llamándose hermanos practican tales cosas. No está hablando de que no hablemos con la gente, está hablando de que la gente que dice que es de Cristo y deliberadamente, con la conciencia cauterizada, no le importa lo que Dios dice, no le importa lo que Cristo dice, porque aman el gozar de sus deleites, con esas personas no se siente, dice. Comen con vosotros y se recrean en sus errores. Continúa diciendo Pedro en el segundo capítulo, en el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio. Por lo general, cuando hablamos de Jezabel o cuando hablamos de adulterio, la gente piensa solamente en la parte sexual. Pues está bien que piensen en la parte sexual, porque también eso es pecado, pero aquí está hablando de lo que se le suma a la enseñanza que no es de la enseñanza. Adulterar algo no solo es en lo sexual. Adulterar algo, por supuesto que dentro de un matrimonio es sumar a una persona que no es parte del matrimonio. Pero cuando estamos hablando de la enseñanza es poner enseñanza que no es de Dios. Poner enseñanza que los hombres dicen que ahora Dios me reveló una nueva enseñanza, o como algunos andan diciendo por ahí, que es que ahora ya no hay que hacerle caso a la Biblia porque Dios le dio la revelación y entonces esa revelación lo que hace es quitar esa Biblia que está tan obsoleta. Y eso es adulterar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la apostasía. Y la mente cauterizada olvida de que Dios va a castigar eso y no le importa. Eso se llama cinismo. El que sabe que va a recibir un castigo y no le importa, porque quiere conformarse con lo que hay de este mundo. Bueno, estos tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, y es una palabra que la va a utilizar con una de las iglesias cuando dice que Jezabel seduce y hace fornicar a mis siervos, está hablando de la enseñanza, seducen con enseñanza, hacen que los predicadores buenos terminen predicando mal, predicando las cosas que el pueblo quiere porque tienen un oído ligero, tienen comezón de oír, que quieren oír el menú que les favorezca. Entonces dice, seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes seducen? A los que andan brincando de lado en lado, que no tienen identidad. Un día están en una iglesia, otro día están en otro día están en un canal, otro día están en otro día están con la Biblia, otro día están con el libro ¿cómo se llama hay uno que ahora lo venden mucho, bueno, no sé, algo lo olvidé, lo voy a dejar ahí. Ese es un libro que habla de pasos para ser feliz, ejemplo, pero ahorita lo olvidé. Bueno, que un día se guían por la Biblia y otro por la psicología, otro día por la Biblia, otro día por la filosofía, un día por la Biblia y otro día se guían por el humanismo, un día por la Biblia y otro día por lo que dice el vecino, un día escuchan al catolicismo, otro día al bautismo, a los bautistas, otro día a los presbiterianos, otro día escuchan a los adventistas, o sea, no tienen identidad. No tienen identidad. Entonces esos son almas inconstantes, esos son personas que no tienen identidad. A esos es a los que seducen. Tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Por qué no hay identidad? Porque hay codicia. Pero la codicia no necesariamente solamente de dinero, la codicia es de muchas cosas.
de sentir alivio, de que no me digan que estoy equivocado a la hora que tengo que actuar, que siempre me aplaudan, que siempre me hagan sentir bien, que no señalen o puntualicen mis errores, sino nada más que me levanten el ánimo, que me levanten el ego. Son hijos, dice, de maldición. Y escuche dónde está el problema. El problema fue con Nicolás, el problema fue con el camino recto, el problema fue con lo que se había enseñado. Han dejado el camino recto y han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor. De Beor. Lo mismo que dice en el Apocalipsis y lo mismo que nuestro Señor está acotando de los nicolaitas. El cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es el premio de la maldad? O sea, el dinero. Prefirió el dinero. No que el dinero sea malo, sino el amor al dinero, el cambiar la palabra, el torcer todo con tal de tener beneficios económicos o físicos o materiales. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué lo puse en rojo eso? Porque el que una persona diga profeta no significa que está de acuerdo a lo que Dios establece. Vea que ahí hay un regaño, una llamada de atención de un burro, de un animal, que está llamándole la atención al profeta porque el profeta está haciendo lo incorrecto. Así que alguien se diga profeta o pseudoprofeta o diga que está representando a Dios en cuanto a la autoridad apostólica, no necesariamente lo es, porque ahí una burra reprendió al profeta, no estaba haciendo lo que Dios establecía. Y estas personas que hacen esto, dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué hace una fuente sin agua? ¿Qué hace si usted llega a un lugar, a un desierto y tiene mucha sed y se encontró con una fuente y no tiene agua? De nada le sirve. En lo absoluto, se va a morir de sed porque no hay agua ahí. Y si dice nubes empujadas por la tormenta, bueno, si hay una nube que viene y baña los campos, va a haber un buen fruto, pero si son nubes empujadas por la tormenta, o sea, son como huracanes, demasiada agua, lo que hace es destruir. Porque ni siquiera es ni lo pasivo ni el ímpetu. O sea, no significa ni que esté ahí como muy relajado, como que aquí no se hace nada porque ya Cristo murió por nosotros y ya no tenemos que hacer nada, salvo siempre salvo. O el otro impetuoso, pare de sufrir, ya usted tiene poder, ya usted tiene todo en su favor, ya usted está empoderado, empoderada. Aquí hasta los ángeles tienen que hacer caso, hasta Miguel tiene que sentar ahí a que yo le dé órdenes. No, mis hermanos y mis hermanas, aquí lo que está diciendo es que estas personas son fuentes sin aguas, como empujadas, nubes empujadas por la tormenta, o sea, ni enseñan de un lado ni enseñan del otro, lo único que hacen es acomodarse al oído de los escuchas para no perder gente. Esos son prosélitos, para sumar gente. Por eso el Señor le dice a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, ustedes que andan buscando prosélitos, ya saben lo que es un prosélito. Y ni los dejan entrar, ni entran ustedes. O sea, ni hacen lo correcto ustedes, ni enseñan lo correcto. Es lo que el Señor está diciendo. Pues hablando palabras infladas, infladas es llenas de orgullo, llenas de soberbia, llenas de codicia, vanas, seducen con concupiscencias de la carne, o sea, deseo de lo temporal, y disoluciones es división. Ya lo he explicado y lo vuelvo a explicar. La división es cuando una persona dice, me voy. Nicolás se fue del grupo, se alejó. Entonces formó a los nicolaitas. Pero resulta que ese hombre se fue y todavía ahí ya se va, está bien, se fue. Pero cuando suman a los que se quedaron, empiezan, mira, venite conmigo, que aquí está bien, aquí hacemos un mejor arroz con pollo, aquí el arroz con pollo le vamos a echar doble porción, le vamos a poner papitas, allá no, allá a usted aguanta mucha hambre, aquí le vamos a hasta refresco, doble refresco. Véngase con nosotros, aquí el asunto es mucho mejor que allá. Allá son muy aburridos, aquí cantamos 2, 3 horas. Allá son muy aburridos, aquí brincamos y saltamos. Es más, no solo eso, aquí usted puede servir, no importa si es un fornicario, no importa si es un ladrón, no importa el testimonio que tenga, no importa si lo que se vea en las páginas de Facebook, no importa lo que ustedes hagan, aquí lo recibimos. Y sí, nosotros tenemos que recibir a las personas, tenemos que recibir a pecadores igual que usted y que yo.
pero para enseñarle la palabra, para decirles que de ahí hay que salir, que eso hay que dejarlo. Dios nos da la gracia a nosotros, Dios nos salva porque no lo merecemos, pero no para que nos quedemos como estamos. Bueno, con palabras infladas, con vanas palabras, seducen con la concupiscencia de la carne y las disoluciones. Ya le dije, disolución es el que se fue y jala a los que se quedaron, o quiere llevarse a los que se quedaron, y eso es gravísimo delante de Dios. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Qué es lo que dice? Que los nicolaitas hacen esto. El nicolaita llega, aprende en una iglesia lo correcto, vamos a ponerle la iglesia de Pepito, entonces Pepito viene y enseña bien, presenta la buena palabra, los nicolaitas vienen y se suman ahí, mientras la palabra está como a ellos les gusta, en el momento que la palabra no es como a ellos les gusta, en el momento que la palabra se distorsiona para ellos, no que la palabra se distorsione, sino que ya la palabra no se acomoda a mí, me voy. Entonces me voy y que se vaya. Pero no solo me voy, sino que llamo a los otros y les digo, no, hombre, véngase, aquí sí está bonito, vieras, véngase para acá. Ahí es donde está lo grave, porque ya las personas que habían venido, ya habían conocido que estaban en error, habían aprendido correctamente, el Nicolaita había estado entre ese grupo, me voy y ahora me traigo a aquellos. Y no, mis hermanos, nosotros no tenemos que irnos. La palabra de Dios nos enseña muy claro que yo debo de enfrentarme con lo que tengo al frente y yo debo de discernir entre si está bien o está mal, tomar lo bueno y desechar lo malo, pero desechar lo malo no quiere decir desechar lo que a mí me parece mal, no, desechar lo que a Dios le parece mal. Seguimos con las obras de los nicolaitas, vea que se extiende casi que hasta las últimas iglesias, porque tenemos ahí el primer gen, como lo están viendo en la gráfica, que es Jesús, después la iglesia de Éfeso, que es la que estamos estudiando hoy, la iglesia de Esmirna, la perseguida, que la estudiaremos la próxima lunes, si nos da tiempo de terminar a Éfeso hoy. Pérgamo, que tuvimos una pincelada, pero hoy vamos a hablar de Tiatira un poquito, que es la que sigue después de Pérgamo, la del continuo sacrificio, la iglesia que tenía que seguir luchando, tratando de sostenerse en medio de esta persecución. Porque lastimosamente cuando usted enseña una buena palabra, cuando usted sigue una buena palabra, cuando usted sigue la doctrina, usted va a recibir persecución, difamación, van a decirle como a Jesús que seguro hacía obras en nombre de Satanás. Empieza a recibir la persecución porque al enemigo no le gusta eso, no le gusta perder adeptos. En Apocalipsis 2:20, cuando le hacen el mensaje a Tiatira, dice, pero tengo unas cosas contra ti, verso 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas cosas contra ti que toleras. Aquí está el problema, toleras, no lo confronta, no le dice eso está mal, eso no es de Dios, eso no debe de hacerse. Toleras es alguien permisivo, es alguien que no quiere enfrentar el problema. Toleras que esa mujer Jezabel, que profetiza, enseñe y seduzca. Escuche, que profetiza, enseñe y seduzca. Qué raro, porque cuando usted se va a estudiar al libro de Reyes, a Jezabel, ella no profetizaba, sí enseñaba y sí seducía. Era manipulación. No era que se andaba acostando con otros reyes, sino que a su rey, a su esposo, Acab, lo hacía como quería. Era un matriarcado, o sea, ella tocaba el tambor y él solamente atendía lo que ella decía. Hasta que mató a Canaán por la viña y hizo un montón de cosas y quería matar a Elías también, solamente por la soberbia. Eso es lo que está reclamando aquí, no es tanto un aspecto sexual, aunque se utiliza la palabra fornicación, y ya expliqué que era fornicación, es tratar de tener sexo con alguien antes de casarse. Es como que nosotros vengamos y nos metamos en esto de las profecías, en eso de la doctrina de la prosperidad, de salvo siempre salvo, de pare de sufrir, todas estas enseñanzas que van alrededor de la declaración positiva, de apropiarse, en lugar de decir como nos enseña la palabra, de llegar al Señor con ruego y súplica y en agradecimiento. Porque Dios dice que antes de que la palabra salga de nuestra boca, dice el salmista dice ya, Dios tiene la respuesta. Y Jesús dice que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. No solo lo sabe, sino que dice que pidamos, pero que pidamos conforme a su voluntad, dice Juan. Y lo que pidamos conforme a su voluntad nos será hecho.
Pero la mujer esta Jezabel profetiza, o sea, hace profecías, no es profetiza, pero hace profecías. Y la gente le gusta eso. Estamos tirándonos al final de los tiempos. La gente le encanta que le profeticen, le encanta que le digan, qué maravilloso sos, mira, hoy te veo en el futuro dirigiendo 50,000 personas. Te veo en el futuro viajando, te veo en el futuro como comprando tiquetes a Brasil, a Indonesia, a China, a Turquía, a todo lado, te veo viajando. Y wow, eso me están diciendo a mí, eso me alimenta el ego, es lo que quiero oír, que estoy bien. Pero si le dicen, mire, es que van a haber terremotos, rumores de guerras, se levantarán padres contra hijos, se levantarán hermano contra hermano. Ay, no, eso no me gusta, eso no, quite eso, póngame lo bonito, quite eso. Y usted oye prédicas muy buenas, porque son prédicas muy buenas, prédicas que realmente tienen mucha Biblia, pero tienen la mitad de la Biblia. Tiene solo la parte de la bendición, tiene solo la parte de la motivación, tiene solo la parte donde Dios dice que Él va a abrir los espacios, pero no dice la otra parte. No dice la parte donde dice que si nosotros no hacemos lo correcto, como dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando dice, si haces lo que te mando, te bendeciré, bendeciré tu casa, te bendeciré tu familia. Pero dice en el verso 11, pero si no haces lo que te mando, estas son las maldiciones que te vendrán. Esa parte no la dicen. Eso es lo que hacía justamente Jezabel. Jezabel lo que hacía era profetizar, enseñar y seducir a los siervos. O sea, alejar a las personas como los nicolaitas, a llevarse a la gente, a llevarse a esas personas nuevas, a llevárselos para otro lado, donde les voy a enseñar lo que a mí me parece. A comer cosas sacrificadas a los ídolos se refiere justamente a eso, obras, cosas que se hacen en función de la mente del enemigo. Y dice el Señor algo hermoso, porque tal vez debe tomarse como hermoso, no debe tomarse negativamente. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo cual significa que a las personas que están haciendo esto, a las personas que están metidos en eso de la confesión positiva, en eso de la profetización, en eso de darle a la gente una comidita, un restaurante con un menú al tamaño de cada individuo, de hacer un Jesús que le calce a cada uno, de hacer unos mandamientos que le calcen a cada uno, les está dando tiempo de arrepentirse, pero no quieren arrepentirse. Aquí lo que nos enseña es que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Una cosa es que Dios nos llame y otra cosa es no querer. Así que Nicolás ya sabemos, o los nicolaitas son los que estaban en el servicio del Señor y se apartaron del servicio correcto para llevar su propio pensamiento, su propia enseñanza. Es separarse del camino por dinero, es separarse justamente como la contradicción de Coré. La contradicción de Coré es no respetar a las autoridades, no respeto esta autoridad, pero esta autoridad no está diciendo lo que me gusta, entonces me voy a buscar otro. O me hago yo mi propia iglesia, o me pongo yo mi propio grupito, pero no voy a estar bajo la autoridad de porque me va a decir algo que no me gusta. Entonces mejor yo me hago lo mío, le arranco, no literalmente, pero mentalmente le arranco algunas páginas a la Biblia y predico lo que me interesa. Eso es separarse por la tradición de Coré. Porque Coré, ¿qué fue el problema de Coré? El problema de Coré es que él quería tener la posición de Moisés y de Aarón, a pesar de que él trabajaba en el tabernáculo y su familia habían sido escogidos. Pero él no quería eso. Yo no quiero ser diputado, yo quiero ser presidente. Yo no quiero ser ministro, yo quiero ser presidente. O sea, yo no quiero ser pastor, quiero ser apóstol. Yo no quiero ser apóstol, y ahora quiero ser super apóstol, arcángel. Hasta una doña anda ahí diciendo que ella es Melquisedec y que ella es Jesús mujer o Cristo mujer, no sé. Así es, ya no se aguantan, no se soportan con solamente decir, el Señor me mandó a servir, a predicar la palabra, no tengo que ser. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se dedica al servicio del Señor y predica lo correcto? No se alinea como los nicolaitas, que ellos lo que hicieron fue alinearse a las presiones de los romanos. Hasta llegar un momento en el siglo III donde se unieron todos y nació lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica. El catolicismo, aunque hay dos catolicismos, porque hay un catolicismo de Antioquía, que se conoce como la Iglesia Católica Ortodoxa, eso es de la línea justamente de Pablo. Está la otra Iglesia Católica que se conecta según ellos con Pedro, que ese es el catolicismo que la mayoría de la gente conoce.
Esas son las dos líneas, pero está la línea que viene de Jerusalén, el remanente. Está la línea que debe mantenerse ligada y conectada justamente a la enseñanza de Cristo. La idolatría en el nicolaísmo moderno, pues son cristianos que ahora enfrentan la opción de integrarse a la sociedad y aceptar compromisos con la sociedad para que la sociedad los escuche. Acomodar el pensamiento, acomodar la enseñanza. Así como Salomón, que Salomón quiso casarse con varias esposas y el Señor le dijo, no tengamos esas mujeres. Ese es justamente el nicolaísmo moderno, ese es justamente la apostasía moderna. Tengo muchas enseñanzas y estamos muy cerca de ver a todas las religiones unidas en una sola, porque entonces me caso con todas las esposas. Eso se llama ecumenismo. No hay una línea de pensamiento en el cual diga, yo me mantengo aquí, yo soy íntegro. Íntegro es algo pleno, algo limpio, algo completo, sin que tenga influencia de nada, sin que tenga adulterio, sin que haya recibido agua a la leche, sin que se le ponga al arroz algo que lo haga ver aumentándose, o le echen al pollo agua con sal para hincharlo. O sea, queremos algo íntegro, algo pleno. Pero lo hacen ¿por qué? Por amor al dinero. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Está hablando de los tiempos de apostasía. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y escuche lo que nos conecta a nosotros a lo que venimos estudiando, de lo que hizo que la iglesia se corrompiera en el paso del tiempo, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce cuando usted dice, yo no voy a hacer eso, ya yo no voy a caminar por ahí, yo voy a obedecer al Señor? No digo que no seamos pecadores, todos somos pecadores, pero que vamos a hacer es, vamos a esforzarnos. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios porque nosotros no vamos a dejar de pecar, continuamos pecando. Pero de ahí a pecar deliberadamente y por dinero, o por fama, por aplauso, por reconocimiento, un reconocimiento que yo no debo de buscarlo, que si yo voy a tener reconocimiento es porque Dios lo da, como el Señor lo dijo de nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Él le da el reconocimiento. El Señor no andaba diciendo, miren, aquí estoy yo. No, Él dijo, yo voy a honrar al Padre, yo vengo a hacer lo que el Padre me demanda. Yo no vengo por mi gloria, yo vengo por la gloria del Padre. Y el Padre pues lo pone en una situación en la que dice que lo pone por encima de todo, en lo sumo, donde toda rodilla, recalque eso de toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Toda es toda. Significa que todo el mundo, toda la humanidad, todos los, incluso los demonios, todos en un momento van a llegar a decir, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No va a quedar de otra, no le va a quedar, aunque se vaya a la condenación eterna, van a decir, es el Hijo de Dios. Pero la consecuencia lógica, mis hermanos, si ustedes logran ver ahí, es la persecución. Si ustedes ven ahí una figura que puse del holocausto, son los judíos que fueron perseguidos en el tiempo porque decían que es el pueblo de Dios. Bueno, no lo decían ellos, Dios dice que ellos son, que los israelitas, Israel es el pueblo de él. Reciben persecución por eso. Si vemos ahí a este hombre, Cristóbal Colón, llegando a América, llegó en nombre de Cristo a conquistar a un grupo de personas a los cuales le mató, violaron, asesinaron, le robaron a aborígenes de la zona de América en nombre de Dios. Tenemos a la gente de los periodos de la Inquisición, donde quemaban a las mujeres porque las consideraban brujas, como pasó con Juana de Arco, que era una mujer que el espíritu venía y le revelaba cosas. Entonces la terminaron matando porque la consideraban bruja, porque perseguían a la gente en nombre de Dios. Porque podemos ver el tiempo de los caballeros templarios que llegaron y persiguieron incluso a los judíos, persiguieron a los musulmanes, persiguen en nombre de Dios. No hay diferencia al primer tiempo, donde se mataban unos a otros en nombre de Dios. Y pongo a Martín Lutero, porque Martín Lutero, si bien es cierto que Dios quiso hacer con él una obra de traducción de la Biblia al idioma del alemán y después a otros idiomas, porque él fue el precursor de eso, fue un hombre que también persiguió en nombre de Dios
a la gente, incluyendo a los judíos, porque de ahí, de un libro que él le puso como título Las mentiras de los judíos, y que hoy en día mucha gente en las iglesias evangélicas lo exaltan como si fuera Cristo, como si fuera Jesús. Y a ese libro de las mentiras de los judíos, ahí él escribió claramente, el único judío bueno es el judío muerto. Y eso fue lo que utilizaron los alemanes, la ponencia de él, el libro de él, lo utilizaron como base para la última, la solución final para la exterminación de los judíos, porque era un hombre antisemita, porque él se volvió antisemita, porque cuando quiso cristianizar a los judíos y no le hicieron caso, entonces dijo que los judíos había que quitarles las casas, que había que quitarles los negocios, todo eso, usted puede leerlo. Eso yo no me lo inventé, váyase a Google, baje el libro, se llama Las mentiras de los judíos de Martín Lutero. Léalo, ahí está. Pero personas ignorantes no enseñan la parte correcta que él hizo, que fue permitir que pudiera haber alcance de la Biblia a todas las demás personas, sino que lo endiosan. Y el Señor puede utilizar a los egipcios para proteger a su pueblo. El Señor puede utilizar a los babilonios para proteger a su pueblo. El Señor puede utilizar el holocausto para levantar una organización como las Naciones Unidas, que le dieron a Israel un pedazo de tierra desértico en 1948 para que la profecía de Isaías se cumpliera y regresaran a su tierra en un día. En un día saliera una nación. El Señor puede hacer de una cruz instrumento de maldad, puede hacer que Saya se convierta en un instrumento de bendición. Pero para eso él tuvo que haber muerto ahí. Pero esa es la persecución que se da. Se da porque ya cuando aprendemos lo que Dios nos enseña como verdad, entonces nos llenamos el ego, nos llenamos de que somos lo mejor. Y Pablo dice muy claramente, el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, que si ya creemos que estamos bien, más bien cuidémonos más. Porque podría pasarnos los de los nicolaitas y dejar de estar haciendo lo que nos toca y empezar a hacer lo que no nos toca. Así cierra el capítulo 2 en el verso 7 y ya venimos a conversar de esta enseñanza. Corto las grabaciones para que ya quedemos solo nosotros y después editaré la clase para subirla a YouTube y que la puedan compartir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 7 del capítulo 2. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, parecería algo como sin sentido. O sea, si usted tiene oídos, pues oye, ¿no? ¿Cómo le van a decir el que tiene oídos que oiga? Me parece como que esto no tiene ningún sentido. Es que hay un verbo ahí que se llama Shema. Hay un verbo que no existe traducción al español. Cuando el Señor dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, esta parte, escucha Israel. Esto es un verbo de hebreo que no tiene traducción ni al español, ni al inglés, ni al alemán. Se necesita de varias palabras para poder entenderlo. Y una de las formas que se traduce es el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos que oiga significa, eso es hiperacusia, o sea, usted oye, entendió lo que se le dijo, póngalo en práctica, obedezca. El Shema es oiga y obedezca. Es oye y inmediatamente que entra a nuestra alma, a nuestro espíritu, póngalo en práctica. Y empieza a dejar aquello para hacer lo que Dios quiere. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, está diciendo, si están entendiendo lo que estoy diciendo, obedézcanme. Al que venciere, dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cómo lo entiendo esto? Ustedes ven tres figuras ahí. El candelabro, que él le dijo que si no se arrepienten, les va a quitar el candelabro, el entendimiento. En el centro está viendo la mesa de los panes, que representa la palabra de Dios, donde me da a mí el conocimiento para acercarme a Dios y agradarlo como Él quiere ser agradado. Y después se ve el lugar santísimo donde se entra a poder tener esa buena relación con Dios, a poder tener esa comunión con Dios, a disfrutar de realmente de la presencia de Dios de la manera correcta. Entonces dice, bueno, está bien. Si ustedes
están atendiendo lo que yo les estoy diciendo, les daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, aquí está, la menorá, es el Espíritu Santo, es el entendimiento, es la iglesia. O sea, lo que está diciendo, si ustedes obedecen, ustedes van a disfrutar de la comunión de la iglesia, van a aprender los unos con los otros, se van a apoyar los unos con los otros, pero de la manera correcta. Y así entonces van a poder comer para llegar hasta el paraíso de Dios, o sea, hasta el entendimiento. Recuerda, por tanto, verso 5, de dónde has caído y arrepiéntete. Eso fue lo que le dijo él a la iglesia. Vuelva, regrese a la enseñanza, regrese a lo que le venía llenando, regrese a lo que le estaba dando cambio a su vida. Regrese, ya salió, ya se tropezó, ya hizo lo incorrecto, ya se raspó los pies. El problema, las rodillas, el problema no es caerse, el problema no es rasparse las rodillas, el problema es quedarse en el suelo y decir, uy, qué vergüenza, ahora cómo hago para volver a retomar lo que el Señor me está... No, regrese, retome, haga. Y el Señor se va a encargar, por la gracia de Él, de ayudarnos a nosotros a salir del atolladero en el que nos metimos. Eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón apostató. Y escuche lo que dice en Eclesiastés, si me puede acompañar a Eclesiastés, el capítulo 12. Y con esto cerramos para que podamos conversar. Dice la palabra del Señor en el verso 10, capítulo 12, Eclesiastés. Estoy hablando de un hombre que había apostatado. Dios le dijo, no vaya a Egipto. Y se fue a Egipto. Ir a Egipto significa regresar de donde Dios lo sacó. Ir a Egipto significa devolverse, como le pasó a Nicolás, como le pasó a los nicolaitas, devolverse la buena enseñanza a la mala enseñanza, despreciar lo que Dios les dio. No vaya, le dijo a Salomón, no vaya ahí. Y fue. También le dijo, no se una muchas mujeres, o sea, no agarre muchas enseñanzas, no agarre porque van a desviar el corazón. ¿Y qué fue lo que hizo? Se unió a las mujeres y desviaron el corazón. Muchas enseñanzas, muchas doctrinas, tome la doctrina correcta, no ande manoseando por todo lado, pues él lo hizo. Y no tome caballos, es una representación de guerra, no ande peleando, no ande guerreando, no ande luchando. ¿Sabe cómo le dijo Dios a Josafat? No pelees porque esta guerra no es tuya, es mía. El Señor no nos manda a pelear, el Señor no nos manda a guerrear, el Señor, el Señor nos manda a conocerle a Él. Esta es la vida eterna, dice que conozcan al Padre y que conozcan a Jesucristo su Hijo. Conocerlo para saber cómo adorarlo, para saber cómo amarlo. Pero por supuesto que la enseñanza no gusta, la enseñanza no cae bien, no calza, no es mi menú. No es algo que me llena. Voy a buscar donde me llene. Voy a buscar donde vaya de acuerdo a lo que yo quiero comer. Porque el médico me está mandando pastillas que no me gustan, me está mandando inyecciones que no me gustan, antibióticos que no me gustan. No, eso no me gusta. Mejor me quedo enfermo en una enfermedad terminal y me voy a donde me digan qué guapo te ves aunque estés seco. Qué simpático sos aunque sea un amargado. Qué inteligente que sos aunque sea un gran bruto. Pero con tal de que me halaguen y me aplaudan. Que me digan qué hermoso, qué bárbaro. No. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de bondad, dice Salomón, el que apostató. Pero también se regresó al camino del Señor, porque me lo dice el libro. Es un libro de arrepentimiento. Él murió a los 60 años, a los 55 escribió este libro. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Eso incomoda. Pero Dios no nos manda para que nos incomode y nos quedemos incómodos, nos manda para que recapacitemos. El libro de Apocalipsis no es para asustarnos, el libro de Apocalipsis no es para que nos quedemos en el suelo, para que pensemos que todo está destruido. El libro de Apocalipsis es para que podamos ver a Dios operando en medio de toda una historia de la humanidad, donde Él siempre ha tenido y tendrá el control. Ahora, hijo mío, más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo este discurso, y aquí es donde se cierra esta clase. Al que tiene oídos para oír, dice el Señor, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El fin de todo este discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala.